Las empresas privadas están perdiendo un negocio multimillonario al no ser más las beneficiarias de los contratos de la Conaliteg. Loret de Mola, junto con otros comunicadores, está emprendiendo una batalla en contra de la SEP en represalia por esta medida. Y su mejor arma es, como siempre, explotar el prejuicio de una clase media que se cree ilustrada y en la que remueve el temor de que este gobierno no solo es de ignorantes, sino que quiere hacer ignorantes a todos. Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Falso, así es un falso Loret de Mola, es un ignorante, así lo cataloga la doctora Violeta Vázquez Rojas, especialista en doctorado en lingüística, porque hace señalamientos contra la inclusión de la forma de hablar en los libros y donde Loret de Mola dice, vean lo que dice Loret de Mola: ¿ya vistes lo que traen los nuevos libros de textos para niños de primero de primaria que hizo el gobierno de AMLO? Se van a ir de espaldas, tantas mentiras que hasta ellos mismos ya se la creen. Así que vean lo que dijo en su momento y la respuesta que le da la doctora en lingüística Violeta Vázquez Rojas. Veamos. Latinus consiguió los nuevos libros de texto que el gobierno de López Obrador hizo para los niños de primero de primaria. ¿Sabe qué les quieren enseñar a los niños de primero de primaria, niños de 6, 7 años de edad? ¿Cómo organizar asambleas? ¿Qué es una plenaria? ¿Cómo protestar contra las autoridades? Les enseñan que dijiste, buscaste, estuviste, está bien dicho. Les hacen aprender que la pobreza es una virtud. Quieren hacer de las escuelas unas fábricas de militantes de Morena. Es el legado ideológico de López Obrador incrustado a los niños a través de los libros de texto. Libros de texto que no han revisado los maestros, que no han revisado los gobiernos de los estados y que no han revisado los padres de familia, que por cierto es lo que marca la ley que el propio López Obrador impulsó en su reforma educativa llamada la Nueva Escuela Mexicana. Los libros quieren hacer de las escuelas una fábrica de militantes de Morena. El reportaje dice que los nuevos libros tienen faltas de ortografía y desdeñan el uso correcto del lenguaje. Se les acusa de mostrar ilustraciones, cito, con niños de escasos recursos en salones con paredes de madera y techo de teja. Además de que, según ellos, normalizan el uso de la consonante S al final de los verbos, ya que esto sucede por las diversas maneras de hablar de la población. Con una búsqueda ni siquiera muy exhaustiva se puede encontrar el material de los nuevos libros de texto de primero de primaria en el sitio del profesor Alex Dube, que se dedica a difundir y explicar materiales docentes. El profesor a su vez los descargó del sitio de la SEP, donde ya no están disponibles. Aunque la SEP no ha confirmado la autenticidad de estos materiales, es poco probable que se trate de documentos apócrifos, si bien es verdad que todo es material en edición. El reportaje de Loret desató reacciones muy esperables, especialmente de parte del público a quien va dirigido, mayoritariamente adverso al proyecto gobernante. Su repudio a lo que han logrado ver de los mencionados libros, de los que el reportaje apenas muestra fragmentariamente unas cuantas páginas, se basa en alguna de las siguientes 5 razones que me propongo desmontar a continuación. La primera es: quieren normalizar el uso de dijistes y subir para arriba y decirles a los niños que son formas correctas. El libro Nuestros Saberes, al menos en esta versión, no solo incluye esas formas, sino también los posesivos reduplicados como su casa de Pedro y las contracciones como tons, ma o pa. Las describen como formas que se pueden usar en el lenguaje que se emplea todos los días con la familia o las personas conocidas. Esto es una cita textual del libro. En ningún momento se les describe como formas correctas, aunque ciertamente tampoco se les tilda de incorrectas. El libro dice explícitamente que hay 2 formas de entender lo que pasa en una lengua. Una que considera que hay maneras correctas e incorrectas de hablar, la postura llamada prescriptivista, y otra que sin usar estos calificativos simplemente consigna lo que los hablantes de hecho dicen, sin juzgarlo como formas buenas o malas de hablar. Esta postura, la descriptivista, es el punto de vista que adoptan los estudiosos científicos del lenguaje. Es decir, el libro, si algo hace, es cambiar un enfoque normativo por uno más actualizado y más sustentado en la ciencia. Esas formas de hablar que se consignan, además, son muy frecuentes y bastante extendidas no solo en México, sino en varios países hispanoparlantes. No porque ahora se hable de ellas en un libro de texto, la gente las va a usar más, antes al revés. Se habla sobre ellas y se reconoce su existencia precisamente porque la gente, y especialmente los usuarios de esos libros, las usan. La razón por la que a estas formas se les ha tildado de incorrectas es porque se asocian con el habla de las clases populares, urbanas o rurales, y que en tanto tales se desvían de la llamada norma culta o español estándar, como nos gusta más decirle. Recordemos que el llamado español estándar no es la lengua coloquial de nadie,
es una forma idealizada, institucional e institucionalizada que se espera que se use en situaciones formales, en comunicaciones académicas, oficiales y en medios de comunicación. Si nuestra manera de hablar se desvía de esa norma, no es porque hablemos mal español, sino porque hablamos una variedad cotidiana, apta y adaptable, como cualquier variedad, a las distintas situaciones de comunicación en las que nos involucramos. Eso simplemente es lo que reconoce el libro. Para sustentar que nuestra aversión contra dijistes se debe al estigma social que se asigna al habla popular, y no a que la forma sea gramaticalmente anómala, voy a poner este ejemplo. Cada vez hay más gente con educación universitaria, incluyendo altos funcionarios, que concuerdan el existencial haber en plural y dicen, hubieron problemas, o si no hubieran guerras, no habría miseria, etc. Este uso es completamente divergente de la norma. En sus palabras sería incorrecto, pero al no asociarse con habla de clases populares, no se le considera marca de ignorancia. En realidad, lo que consideran ignorante es el habla de las clases populares, no el habla de todos los que se desvían en mayor o menor medida de la norma académica, que somos prácticamente todos los hablantes de español. La segunda razón es esta de, si cada quien habla como quiere, ya no nos vamos a entender. La verdad es que nadie aprendió a hablar español con su libro de texto de primaria. Todos adquirimos nuestra lengua materna en la casa donde crecimos, donde nos habló primero nuestra familia, nuestros padres y nuestros hermanos. Por eso se llama lengua materna. La variedad de lengua que hablamos, además, siempre tiene la impronta de este primer hogar. No solo hablamos con el habla distintiva de nuestra región, sino también de nuestra clase social y de nuestro grupo de edad, en suma, de nuestra comunidad de habla. Por eso podemos muchas veces saber de dónde viene alguien, de qué lugar, de qué época y de qué estrato socioeconómico, por la manera como habla. A todas estas distintas maneras de hablar nuestra lengua les llamamos variantes del español y no las consideramos idiomas distintos precisamente porque son mutuamente inteligibles. La noticia pues es que siempre hemos hablado diferente, es decir, diferente a otros grupos sociales, y también hablamos igual, es decir, igual a los otros miembros de nuestra comunidad de habla. No es verdad que los libros de texto que reconozcan esta diversidad acaben con la comunicación. La tercera razón. Lo que pasa es que quieren que todos hablen como el presidente. El historiador Federico Navarrete dijo alguna vez en una entrevista que si bien López Obrador no era el primer presidente plebeyo de México, sí es el primero que no trata de disimularlo. Esto es muy evidente en su manera de conducirse, en el trato que tiene con la gente, en los lugares que escoge para comer o los medios que usa para transportarse y también emblemáticamente en su manera de hablar. Son ampliamente conocidos y criticados su elisión de la S, el dequeísmo que salpimenta sus largas y bien documentadas notas históricas, y desde luego las eses finales del pretérito, como cuando le dice bromeando a su esposa, te rayastes. A sus opositores les molestan todos estos rasgos porque son marcas indiscutibles de su origen social y no se acostumbra en este país que los altos funcionarios que crecieron en estratos populares no hagan todo para renegar de ellos. Los libros de texto no están inculcando a los niños a hablar como el presidente. Por el contrario, el presidente es el que hablan como hablan amplios sectores de la sociedad. De hecho, gran parte de la eficacia de AMLO como comunicador político está precisamente en no ocultar este legado. Le habla a la gente en una manera que les es familiar, cercana, que les permite reconocerlo como uno de los suyos. En suma, lo que los libros de texto hacen al reconocer estas variedades de habla como lo que son, maneras en las que se habla el español, es consignar que la manera de hablar de un gran número de personas es un fenómeno común y frecuente y no algo digno de mofa o vergüenza. La cuarta. Si no les enseñan español correcto a los niños, van a volverlos blanco de burlas y discriminación. Esta crítica es curiosa porque viene de voces más progresistas e ilustradas. El argumento que aducen es que, aunque está bien reconocer que el español, como cualquier lengua, tiene variantes, algunas de esas variantes, la estándar y las que más se le parecen, son de prestigio, mientras que las variantes populares están estigmatizadas. Eso es una verdad del tamaño de una catedral. Sin embargo, continúa el argumento, no enseñarles a los niños la variedad estándar solo va a repercutir en que sufran mayor discriminación y rezago social. El argumento es errado por dos razones. Primero, no es verdad que se deje de enseñar la norma estándar. A los niños se les sigue enseñando la norma académica, tanto en la expresión oral como en la escrita. Eso no ha cambiado en los libros de texto. Segundo, lo que sí se les enseña a los niños es a no sentirse menos por la variedad de español que hablan y a no discriminar a otros por hablar diferente. ¿No es eso a lo que aspiramos como sociedad democrática e incluyente? El pretexto de que reconocer la diversidad de hablas amplía la brecha social no tiene ningún fundamento. En suma, ninguno de los grandes temores que trata de infundir el reportaje de Loret sobrevive al más leve escrutinio racional. Esto desde luego no lo digo para convencer a los detractores del presidente que ni aunque se les muestren los resultados de más de 100 años de ciencia del lenguaje, van a cambiar sus prejuicios por razones. Me interesa más que quienes apoyan un proyecto que combate abiertamente el racismo y el clasismo, comprendan que detrás de nuestras ideologías sobre el lenguaje hay mucho de estos dos flagelos y que ese es el tipo de problemas que trata de enfrentar la nueva escuela.
Habrá cosas que criticarles a los libros de texto, la adecuación de las actividades, la relación con los programas, la coordinación con otras materias, etcétera, pero eso ya lo analizarán desde su experiencia los docentes y los padres de familia. También hay que recordar, por último, que como reportó en su momento Hernán Gómez Bruera, hay una batalla entre las grandes empresas editoriales y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la CONALITEG, pues este gobierno canceló los contratos millonarios con los que estas empresas producían los libros. Apenas hace unas semanas, en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Minería organizada por la UNAM, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Hugo Setzer, se quejó de que la SEP no les ha informado sobre la cancelación de los contratos para la producción de los libros de texto. Según el reporte de Gómez Bruera, lo cito, las ventas en este ámbito abarcan más de 350 títulos, más de 37 millones de ejemplares y una facturación total que es casi la mitad de todo lo que ingresa en la industria editorial mexicana. Las empresas privadas están perdiendo un negocio multimillonario al no ser más las beneficiarias de los contratos de la CONALITEG. Loret de Mola, junto con otros comunicadores, está emprendiendo una batalla en contra de la SEP en represalia por esta medida. Y su mejor arma es, como siempre, explotar el prejuicio de una clase media que se cree ilustrada y en la que remueve el temor de que este gobierno no solo es de ignorantes, sino que quiera hacer ignorantes a todos. Como ven, amigos, mándenme sus comentarios. Yo finalizo que todo es el negocio de estos neoliberales, el poder del dinero. Y como muy bien dice la autora Violeta Vázquez, dice, creen que somos ignorantes y solamente están alimentando con prejuicios, ¿sí?, al medio informativo o el medio que les da a ellos la oportunidad de desinformar, como siempre lo han hecho por los años de los años. Así que, amigos, ¿qué piensan ustedes? Mándenme sus comentarios, regalen su poderoso like, compartan esta información y suscriban a su canal Legión Política. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.